porque daros cuenta que son 17 películas en muy poco tiempo, entonces realmente puede ser injusto para las películas. Las últimas que ves siempre quedarían como más frescas y más... Entonces, para evitar ese efecto temporal, ya lo hemos hablado incluso, yo creo que necesitamos hablar mucho de las películas sobre la marcha. Fijar, porque así se fijan, ¿no? De alguna manera, y fijas tu impresión sobre ellas de una forma más perdurable. Y ya incluso, como este festival tiene 70 años y es veteranísimo incluso, eso lo tenían previsto ya en la organización, que me parece estupendo, ¿no? Y es que además de el último momento de debate, ¿no?, que hay para llegar a los premios, pues han puesto otras dos. A lo largo hay otros 2 encuentros para debatir las películas, y yo creo que es esencial. Y como miembro del jurado, ¿qué es lo que buscas en una película a la hora de valorarla de manera más Pues positiva? mira, en una película y en un libro y en cualquier obra de arte, ¿no? Lo primero, la autenticidad, porque realmente puede haber una película o una novela que sean técnicamente perfectas, pero si está siendo todo un fuego de artificio para la nada, ¿no? Para quedar bien ante los críticos, para todo eso me indigna. No es que no me guste, es que me produce un rechazo total. O sea, en primer lugar, la autenticidad, la necesidad del autor o de la autora de hacer concretamente esa película, ¿no? Pero aparte de eso, esa autenticidad hay que saber desarrollarla, ¿no? Entonces, pues la originalidad, la capacidad de contar el mundo de otra manera y que esa manera sea efectiva y bella, ¿no? Yo creo que todo artista lo que busca es hacer una traducción propia del mundo, ¿no? Y yo una pregunta un poco más general, de decir, muchas veces se dice que el arte nace de las limitaciones. Hoy en día, ¿quién está más limitado? ¿El cine o la literatura? Es que son muy, muy distintos, son artes muy distintos. Entonces, y la principal diferencia es que en novela, pues tú es un trabajo absolutamente personal y muy íntimo que haces en la soledad más absoluta, y en cine es un trabajo coral, colectivo, con limitaciones justamente por eso, porque entran muchísimas personas y todos conocemos en la historia del cine esos conflictos tremendos en donde de repente a mitad de rodaje han echado al director, en donde, o sea, es muy complicado. Digamos que orquestar todo eso es mucho más complicado y hace que el trabajo pues sea una manera de enfrentar el trabajo completamente distinta. Luego, para cine se necesita una inversión económica tremenda, pero es verdad que ahora mismo hay una inyección de futuro gracias a las plataformas y a las series y a las películas hechas en las plataformas. O sea que ahora mismo yo creo que el cine tiene mucho futuro. Y en novela también tienes futuro, lo que pasa es que no es un mundo muchísimo más pobre, o sea, el dinero que mueve es ínfimo, ¿no? Entonces tienes que vivir de otra cosa, no se puede vivir de la novela, no se debe vivir de la novela, además, para que estés lo más libre posible frente a ella y tal. Entonces, es que no son comparables, ¿no? Son tan distintos que no son comparables. Y en relación con esto, algunas personas también, como por ejemplo Rodrigo Cortés, comentan que las series pueden llegar a ser un sustitutivo de la lectura hoy en día, pero para ti, ¿cuál es el mayor enemigo de los libros y de la literatura? Mira, la lectura ha sido siempre minoritaria, pero esa minoría es hoy más grande que nunca en la historia. Sí. Entonces ha ido creciendo desde que se inventó, ¿verdad? Ha ido creciendo la lectura sin parar hasta hace 7 u 8 años, que de repente por primera vez hubo un parón y una bajada mundial, estoy hablando mundial. Estuve en un encuentro de educación internacional en Ciudad de México, hará 4 años o 5, y se habló de eso. No, es que por primera vez pues ha habido un parón en la lectura, una bajada en la lectura, y empezaban a decir, pues por ejemplo, esto es Netflix, tonterías. Siempre se ha dicho, o sea, cuando se inventó el cine se dijo no va a leer nadie, siguió subiendo la lectura. Cuando se inventó la televisión, no va a leer nadie, siguió subiendo la lectura. O sea, lo de Netflix no tiene nada que ver. ¿Qué es lo único radicalmente nuevo desde hace 7 u 8 años? ¿Qué hay
radicalmente nuevo que puede haber afectado la lectura. El smartphone. Ah. El smartphone. El smartphone. El smartphone. El uso del smartphone, según estudios, como sabéis, es de media 5 horas al día. Entonces, además te come el tiempo a cachitos, no te das cuenta. No son 5 horas seguidas, no son horas seguidas, te quita el ocio, el tiempo de ocio, prácticamente. Entonces, eso sí que ha sido un problema. Pero la pandemia ha devuelto otra vez el índice de lectura. Yo que viajo mucho en metro, hace 15 años, por ejemplo, en el metro de Madrid, pues hace 15 años todo Dios iba leyendo. O bien en ebooks o en físico, ¿no? Pero hace 7 u 8 años todo el mundo iba chateando, hace 7 años. Ahora vuelve a ir leyendo otra vez la gente. Entonces es muy probable, quiero decir, que creo que nos sabemos adaptar. Es muy probable que sepamos adaptarnos también, controlar el smartphone en vez de que el smartphone nos controle, ¿verdad? De alguna manera. Y ya, una más, de decir, ya que hablas de género, ahora vamos más bien de géneros cinematográficos, literarios. O sea, porque últimamente siempre cuando sale una película mezcla de géneros, de 3-4 géneros. Hombre, claro, porque yo no creo en los géneros a estas alturas del siglo XXI. Tengo que pensar, porque con mis libros del siglo XXII siempre digo el siglo XXII, con mis brunas, ¿sí? Siempre digo el del siglo XXI. Bueno, pues a estas alturas ya no existen los géneros. Nuestros padres y madres literarios y cinematográficos han pegado suficientes patadas a los muros de las convenciones como para que no existan. Y vivimos en un mundo híbrido mestizo y eso es lo que representa la realidad para mí. Pues lo dejamos aquí. Fenomenal, muchas gracias. Sí, así me dais un momentito. Muchas gracias. ¿Y te importa que nos hagamos una foto No, contigo? venga. Yo también te